Capítulo 2. El viaje hacia el destino. Mateo había tomado la decisión más cabrona de su vida, dejar a su abuela y los campos para buscar el mar. No fue una decisión de la noche a la mañana. Durante meses, la idea creció dentro de él como una semilla terca, alimentada por sueños repetitivos con olas gigantescas y por la voz lejana del abuelo que nunca conoció. Durante 2 años había trabajado bajo el sol implacable de Oaxaca, levantándose antes del amanecer, sudando bajo el calor sofocante del mediodía, guardando cada peso con un único propósito que lo consumía. Sus ahorros eran modestos pero representaban sacrificios enormes, cada comida economizada, cada diversión rechazada, cada vez que remendó la ropa en lugar de comprar nueva. Tenía un plan sencillo que se repetía todas las noches antes de dormir: llegar a Puerto Escondido, aprender a surfear y descubrir qué significaba en verdad la historia de su abuelo sobre las olas que podían cambiar el destino de un hombre. Los últimos días antes de partir fueron una dulce tortura. Mateo caminaba por los campos familiares con una melancolía extraña, grabando en la memoria cada detalle: el olor de la tierra después de la lluvia, el canto de los pájaros al atardecer, la textura áspera de los troncos de los árboles donde jugaba de niño. Sabía que estos momentos se volverían preciosos cuando estuviera lejos. Su abuela Citlali lo observaba en silencio, sus ojos sabios leyendo cada emoción en el rostro del nieto. Ella había pasado por esto antes, cuando su propio hijo, el padre de Mateo, partió en busca de sus sueños y nunca más regresó. La historia se repetía, pero esta vez estaba determinada a hacer las cosas diferentes. La despedida ocurrió en el patio de la casa, bajo la luz dorada del atardecer. Citlali, con sus manos arrugadas por décadas de trabajo duro, lo abrazó como si quisiera transferirle toda su fuerza y sabiduría a través de ese toque. Mateo sintió las lágrimas calientes de la abuela mojando su hombro y tuvo que luchar contra sus propias lágrimas. «Ten mucho cuidado, nieto», susurró con voz quebrada, mezclando español con zapoteco, como siempre hacía en los momentos más emotivos. «El mar da mucho, pero también cobra caro. Ya he visto a muchos hombres partir en busca de las olas. Algunos regresan transformados, otros se quedan para siempre en las aguas profundas». Con gestos ceremoniales, se quitó del cuello el collar que había usado durante 40 años, una concha antigua, pulida por el tiempo y por las manos que la tocaron. Era una herencia que pasaba de generación en generación, un eslabón con ancestros que habían navegado estos mismos mares mucho antes de la llegada de los conquistadores. «Lleva siempre esto contigo», dijo, poniéndole el collar a Mateo con manos temblorosas. «Esta concha perteneció a tu bisabuelo, que era pescador. Después a tu abuelo, que soñaba con olas más grandes que montañas. Ahora es tuya. Y recuerda siempre, cuando las aguas se pongan oscuras y turbulentas, cuando te sientas perdido en medio de la tormenta, piensa en tu hogar. Aquí, en estas tierras secas pero generosas, siempre habrá un lugar para que regreses». Mateo tocó el collar con reverencia, sintiendo el peso físico de la concha pero también el peso emocional de generaciones completas. Era más que un amuleto, era un cordón umbilical invisible que lo conectaría para siempre con sus raíces, sin importar qué tan lejos fuera. El viaje en camión se convirtió en una odisea de 8 horas que parecieron una eternidad. Mateo escogió un asiento junto a la ventana y se quedó hipnotizado observando cómo el paisaje se transformaba gradualmente ante sus ojos. Los campos verdes y familiares de su infancia dieron paso a montañas áridas e imponentes, luego a valles profundos donde ríos serpenteantes cortaban la tierra como cicatrices plateadas. Pequeños pueblos aparecían y desaparecían por la ventana como espejismos, niños saludando al camión, mujeres lavando ropa en los ríos, hombres trabajando en plantaciones que se extendían hasta el horizonte. Cada kilómetro lo llevaba más lejos de todo lo que conocía y más cerca de un destino que existía más en sus sueños que en la realidad. A medida que se acercaban a la costa, algo en el aire cambió. Primero fue casi imperceptible, una humedad diferente, un olor salado que se mezclaba con el aroma de tierra seca. Después, el horizonte comenzó a expandirse de maneras imposibles, y Mateo supo que estaban cerca. Cuando el camión finalmente llegó al mirador y él se bajó para estirar las piernas, el océano se reveló en toda su magnitud apocalíptica.
Mateo literalmente se quedó sin aliento, sintiendo como si alguien le hubiera robado todo el aire de los pulmones. Era más inmenso, más salvaje y más poderoso que cualquier cosa que su imaginación rural hubiera logrado conjurar. Las olas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, moviéndose en ritmos hipnóticos que parecían seguir el pulso del mismo planeta. El rugido era constante y primitivo, un sonido que hablaba directamente a algo ancestral dentro de él. Por largos minutos, se quedó parado en el mirador, sintiéndose simultáneamente insignificante y conectado a algo más grande que él mismo. Pero la realidad de Puerto Escondido resultó mucho más cruda que sus sueños románticos. Era temporada alta, lo que significaba que turistas de todo el mundo habían inflado los precios a niveles imposibles para alguien con sus ahorros modestos. Los hostales más baratos costaban más de lo que él ganaba en una semana en los campos. Peor aún era la actitud de la gente. Mateo rápidamente descubrió que ser un pinche oaxaco, sin experiencia en una ciudad turística, era casi una maldición. Los dueños de establecimientos lo miraban de arriba abajo, evaluando su ropa sencilla, su piel morena quemada por el sol del campo, su acento que lo delataba inmediatamente como forastero. «Aquí no necesitamos gente como tú», fue una frase que escuchó más veces de las que podía contar. Cada rechazo era como un golpe en el estómago, minando su confianza y haciéndole cuestionar si había cometido un error terrible. Al anochecer, con sus opciones agotadas y su orgullo herido, Mateo tomó una decisión que cambiaría su perspectiva para siempre. Capítulo 2. Decidió dormir en la playa. Hacia el destino. No era por romanticismo o aventura, era por pura necesidad. Con su mochila como almohada y la arena fría como cama, se acomodó lo mejor que pudo mientras el rugido constante de las olas se convertía en la banda sonora de su primera noche como hombre de mar. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en el interior, no perturbadas por las luces artificiales de la ciudad. Eran sus únicas testigos en esta noche de soledad e incertidumbre, observando silenciosamente mientras él luchaba contra las ganas de tomar el próximo camión de regreso a casa. El amanecer llegó con una belleza cruel. Mateo despertó empapado por la humedad salada, con arena pegada en cada poro de la piel, los ojos llorando por la sal suspendida en el aire. Tenía frío, hambre y todos los músculos adoloridos por la incomodidad de la noche. Pero entonces vio las primeras olas doradas del amanecer rompiendo en la costa con una fuerza majestuosa, y algo fundamental cambió dentro de él. A pesar de todo el rechazo, toda la incomodidad, toda la incertidumbre de lo que vendría después, una certeza inquebrantable se apoderó de su pecho. Este era su lugar. El mar lo llamaba con cada ola que rompía, susurraba promesas a través del viento salado, y Mateo sabía, con la convicción de quien encuentra su religión, que no había vuelta atrás. Su verdadero viaje apenas comenzaba.